Boca y River, dos de los clubes más grandes de Argentina, dos equipos acostumbrados a pelear por todo, pero el comienzo del torneo Clausura está dejando una imagen que pocos esperaban. Porque cuando hablamos de River, los números son difíciles de ignorar. El equipo perdió los 4 partidos que disputó hasta ahora en el torneo Clausura, y hay un detalle todavía más llamativo: en ninguno de esos 4 encuentros pudo convertir un gol. La primera derrota llegó contra Barraca Central en un partido que terminó 1-0. Después vino Gimnasia y nuevamente River cayó por la mínima. La historia se repitió contra Rosario Central y volvió a repetirse en la última fecha frente a Tigre. Es decir, 4 partidos, 4 derrotas y 0 goles a favor. River todavía no sumó puntos en el Clausura y quedó en el fondo de su zona. Y lo más preocupante no es solamente perder, sino que el equipo todavía no encontró la manera de reaccionar. Pero la historia no empieza exactamente con este torneo. Antes de estas 4 derrotas, River había perdido la final del torneo Apertura frente a Belgrano por 3-2 y pocos días después quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 contra Aldosivi. Por eso, si contamos esos 2 partidos junto con los 4 del Clausura, River acumula 6 derrotas oficiales consecutivas. Y ahí es cuando una mala racha empieza a convertirse en algo bastante más preocupante. Y hay algo que hace todavía más particular este momento. River no solamente está perdiendo, sino que directamente no consigue marcar. 4 partidos de campeonato y ningún gol. Eso obliga a preguntarse qué está fallando en un equipo que, por nombres y por historia, debería estar mucho más arriba. Y mientras River llega a este punto con una racha realmente preocupante, del otro lado tenemos a Boca. Pero acá la situación es distinta, porque aunque el Xeneize tampoco tuvo el comienzo que esperaba, sus números están bastante lejos de los de River. Boca arrancó el Clausura con un golpe durísimo. En la primera fecha visitó a Deportivo Riestra y terminó perdiendo 3-0, un resultado que rápidamente encendió las alarmas y dejó al equipo obligado a reaccionar. Y la respuesta llegó en el siguiente partido. Boca recibió a Estudiantes y consiguió su primera victoria del campeonato. Fue 1-0, un resultado corto pero importante después del golpe sufrido contra Riestra. Pero Boca tampoco consiguió mantener esa regularidad. En la tercera fecha tuvo que visitar a Newell's y aunque logró marcar 2 goles, terminó empatando 2-2 en Rosario y volvió a dejar puntos en el camino. Y después llegó Vélez. Boca volvía a jugar en el Tomás Adolfo Ducó y tenía otra oportunidad para sumar de a 3, pero el partido terminó 1-1. Vélez se puso en ventaja con un gol de Diego Valdés, pero Boca reaccionó y encontró el empate a través de Santiago Ascasíbar. Boca volvió a dejar puntos en el camino, aunque esta vez la sensación fue diferente. El equipo consiguió reaccionar después de estar abajo en el marcador y, según explicó Arruabarrena después del partido, tuvo una buena actuación aunque volvió a sufrir por su falta de efectividad. Entonces, después de 4 partidos, Boca tiene una victoria, 2 empates y una derrota. Son 5 puntos sobre 12 posibles. No es el comienzo ideal para un equipo como Boca, pero tampoco estamos hablando de la misma situación que River. Y acá aparece una diferencia importante. Boca ya consiguió ganar, convirtió 4 goles y está sumando puntos. El problema es que todavía no consigue encontrar una regularidad que le permita encadenar buenos resultados y empezar a despegar. Y eso también se pudo ver contra Vélez. Boca reaccionó después de quedar abajo en el marcador y consiguió empatar el partido, pero terminó dejando nuevamente 2 puntos en el camino. No perdió, pero tampoco consiguió esa victoria que necesitaba para empezar a cambiar la sensación alrededor del equipo. Después del partido, Arruabarrena dejó una frase que sirve bastante para entender cómo ve él la situación. El entrenador consideró que Boca hizo un buen partido y que incluso mereció quedarse con los 3 puntos, aunque volvió a aparecer un problema que el equipo viene arrastrando: la falta de eficacia. Y entonces tenemos 2 historias bastante diferentes. River está último, perdió sus 4 partidos y todavía no pudo marcar en el Clausura. Boca, en cambio, tiene 5 puntos, una victoria, 2 empates y una derrota. No está bien, pero tampoco está en la misma situación que su eterno rival. Entonces, ¿podemos decir que Boca está en crisis? Yo creo que todavía es demasiado pronto para afirmarlo. Hay problemas, hay resultados que dejaron dudas y el equipo todavía no encontró regularidad. Pero después de 4 fechas, está a 5 puntos de un River que todavía no pudo sumar. En River, en cambio, la situación parece mucho más urgente, no solamente porque perdió todo lo que jugó en el Clausura, sino porque el equipo no encuentra respuestas ofensivas y la racha empieza a generar una presión cada vez mayor alrededor del entrenador y de los jugadores.
Y hay algo que los dos tienen en común, son Boca y River. En estos clubes, un mal comienzo no se vive igual que en cualquier otro equipo. Cada empate genera críticas, cada derrota se transforma en un problema y cada partido empieza a jugarse con mucha más presión. Por eso, quizás la verdadera pregunta no sea solamente cuál de los dos está peor. La pregunta es qué va a pasar de acá en adelante, porque estamos apenas en el comienzo del clausura y todavía queda muchísimo campeonato por jugar. River necesita reaccionar inmediatamente, necesita sumar, necesita volver a convertir y necesita recuperar confianza. Boca, por su parte, necesita transformar sus buenos momentos en victorias y empezar a encontrar esa regularidad que todavía no apareció. Porque si hay algo que sabemos del fútbol argentino es que 4 fechas pueden decir mucho, pero también pueden cambiar absolutamente todo. Hoy River está último y atraviesa una crisis que ya se convirtió en noticia. Boca tiene 5 puntos pero todavía busca su mejor versión. Dentro de unas semanas quizás estemos hablando de una historia completamente diferente. Ahora quiero saber qué pensás vos, ¿cuál de los dos está peor? ¿River por su racha y la falta de gol? ¿O Boca porque todavía no consigue encontrar regularidad? Te leo en los comentarios y si te gustó el video, suscríbete a Tiempos de Descuento porque vamos a seguir siguiendo todo lo que pase en el fútbol argentino.